Dios ha puesto una palabra que queremos compartir con ustedes y queremos que usted sea edificado. Y vamos a trabajar en este día bajo el tema inquebrantables. Inquebrantables. ¿Sabe? Esta palabra hace mucho sentido en este tiempo, no tan solo por el rol que la iglesia necesita asumir frente a los cuestionamientos que se le hace a la iglesia. ¿Acaso la iglesia será realmente el cuerpo de Cristo? ¿Acaso la iglesia refleja el poder de Dios en cada culto? ¿Acaso la iglesia manifiesta la reunión de unos hombres y mujeres que a pesar de ser débiles alcanzan poder mediante el Espíritu Santo? ¿Acaso lo que dice la Biblia referente a la iglesia es real? Entonces, cuando hablamos de personas inquebrantables en ese contexto donde vivimos, estamos hablando de personas que no se quiebran fácilmente. Estamos hablando de personas que no se rompen y que han elegido, en lugar de romperse, ser firmes y sólidos. ¿Sabe? Desde hace 2 años, la pandemia fue el inicio de cosas o temporadas difíciles que la iglesia necesitaba enfrentar. No tan solo por lo que pudiera representar la modificación de nuestras reuniones, sino porque llega el cuestionamiento de cómo mantenernos firmes en un momento donde la gente se está dispersando. Cómo mantenernos unidos cuando las personas han decidido dispersarse. No tan solo eso, en este tiempo la iglesia es cuestionada cuando cuestionan los valores que están detrás de las familias, valores cimentados en la palabra, valores que están establecidos desde la creación, y en lugar de eso debemos escuchar las propuestas de perspectiva de género, las propuestas donde las familias pueden ser constituidas más allá de lo que dice la Biblia. Y en esos escenarios está la iglesia de cielos abiertos, está usted y yo moviéndose. Y mi propuesta en esta tarde al hablarles de inquebrantable es hablarle a personas como usted que está sentado ahí, que a pesar de todo lo que pudiera recibir en la vida, usted llega a la casa del Señor, le adora con fuerza, pero también cuando sale sigue siendo una persona firme y sólida ante su presencia. Déjame explicar un poco más lo que yo quiero hablar en esta tarde. Hay un ejemplo histórico. Año 1917 nació un hombre llamado Luis Zamperini. Este muchacho tuvo una niñez bien complicada, al punto que lo bulliaban, le exigían cosas que él no podía dar, familia disfuncional donde fue criado. Su escape terminó robándole a las personas, robándole a los negocios. Y en esta respuesta, su hermano logra atrapar su vida y lo inserta en el atletismo. Luis parece ser muy bueno en el atletismo, y el producto de eso es que luego de varios entrenamientos y competencias, Luis Zamperini llega a ser representante del equipo nacional olímpico de Estados Unidos en las Olimpiadas de Berlín. Luego de competir y luego de la guerra en Pearl Harbor, sígame, estoy hablando un poco de historia, pero sé que usted se puede conectar a esto. En la guerra de Pearl Harbor, el gobierno de Estados Unidos convoca a los jóvenes de la nación para que sean combatientes en esta guerra. Luis Zamperini viene a ser parte de esos reclutas. Termina siendo inscrito en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, y en una visita de expedición en el océano es atacado por los japoneses. Derriban el avión donde él va. Hay un accidente en el océano y él, junto a otros 3 compañeros, pasa 47 días en el océano. Sus amigos deseaban morirse y Luis Zamperini le decía: no se pueden quebrar, vamos a poder salir de esto, vamos a alcanzar llegar a tierra. Luego de 47 días llegan a las Islas de Marshall.
pero para la mala suerte de que esas islas estaban siendo gobernadas por los japoneses. Cuando los japoneses conocen, identifican de que Luis Zamperini es un ex atleta olímpico, le hacen la vida más difícil que a los demás que estaban en el campo de guerra, al punto de que le exigen hacer cosas a él que no le exigieron a los demás. Lo último que ocurrió en su historia antes de ser liberado es que el líder de ese campo de guerra le exige que Luis Zamperini alce o levante en sus brazos un tronco de madera, y si él se le caía el tronco de madera, los soldados tenían instrucción para que lo matasen. 37 minutos y nunca se quebró. 37 minutos y nunca dudó en que lo podía lograr. Estando en el campo de guerra, Estados Unidos hace las paces con Japón, los prisioneros son liberados, y él en su respuesta, cuando le entrevistaron, dijo: trataron múltiples ocasiones desde mi niñez de romperme, pero no lo lograron. Yo estoy hablándole aquí a gente que se puede identificar con Luis Zamperini. Gente que ha tenido aquí historias de niñez, que trataron de romperlos en la niñez, que tuvieron acercamientos en su niñez que nunca se debieron dar, que luego en la adultez trataron también de romperlo en relaciones tóxicas que le maltrataron los corazones, pero que aún persisten y están aquí porque han creído de que son inquebrantables. No porque tienen un apellido, no porque tienen un nombre, no porque vienen de una ciudad, no porque tienen un resumen que decir, sino porque algo les ha dicho, algo dentro de ustedes les ha invitado a que pueden permanecer sin romperse hasta el fin de sus días. ¿Alguien está aquí? ¿Me entiende lo que en este día queremos hablar? Entonces, inquebrantable, definido en esa dirección, es alguien que persiste sin quebrarse, sin romperse, por ser firme y sólido. Además de Luis Zamperini, tengo dos ejemplos en las escrituras que quiero compartir. Y es la intención de estirar un poco el concepto para que usted pueda entender hacia dónde yo me dirijo hoy. ¿Me permite hacer eso? Estoy creando las bases, estoy construyendo algo. ¿Está bien? Estamos ahora en la zapata, en la fundación, y vamos a construir. El primero que le quiero mencionar es a Moisés. Un hombre con múltiples capacidades para Dios, pero que su respuesta inicial al llamado para ser el líder o caudillo de Israel fue decir que no sabía hablar. Su respuesta inicial fue quebrarse, fue intentar romperse ante el acercamiento de Dios. Sin embargo, la respuesta de Dios a un hombre que se quería quebrar, pero que sabía que era inquebrantable, es decirle: dile que el que va contigo le dicen el yo soy. Porque a los inquebrantables, cuando Dios los llama, Él le pide que Dios vaya adelante y que los inquebrantables vayan detrás. Sin embargo, nosotros en nuestra vida hemos elegido nosotros colocarnos delante y que Dios esté por alguna parte donde Él quepa, donde Él se pueda acomodar. Dios no funciona así. Dios no se amolda a tu vida. Tú te amoldas al plan de Dios. Dios no te escoge para que tú le digas las instrucciones de lo que tú quieras hacer con tu vida. Dios te escoge porque Él sabe que tú tienes propósito en Él y que tú lo vas a seguir a Él. ¿Alguien está entendiendo en este día? Entonces, Moisés, luego de todo ese panorama, usted sabe el impacto que Moisés tuvo en la zarza. Un árbol que estaba encendido en fuego literalmente, y decía el autor que la zarza, el árbol llamado zarza, se trataba de consumir, pero no se podía consumir. Y Moisés entra en esa experiencia donde Dios rompe su identidad de un hombre débil y lo convierte en un hombre fuerte.
Yo no estoy pensando cuando hablo de inquebrantable que usted lleva toda la vida siendo inquebrantable. Yo le estoy diciendo que cuando usted conoce a Dios y se deposita en sus manos y usted conoce lo que Dios quiere hacer en su vida a través de su poder, usted comienza a llamarse inquebrantable a pesar de que su vida alrededor se esté destruyendo y desmoronando. Yo no le estoy hablando, usted se llama inquebrantable porque usted está viviendo el mundo de Disney en su casa. Porque usted está viviendo la mejor temporada de su vida y que no hay crisis en su vida, porque no hay problemas económicos, ni tampoco problemas familiares, no. Esos inquebrantables no caben aquí. Yo le estoy hablando a gente sencilla como usted, que a pesar de lo que está pasando en su vida, usted ha decidido cumplir con Dios y con lo que Él quiere hacer en usted. A eso es lo que yo le estoy hablando hoy. Así que cuando hablamos de inquebrantable y vemos el ejemplo de Moisés, déjame ver si consigo algo aquí que quiero ilustrarle. Lo guardé muy bien y ahora no los consigo. A ver. Ok. Cuando hablo de inquebrantable, a ver si no pasa como ahorita. Son gente inquebrantables que le hacen presión. Suponga que este es usted, este pedacito de madera. Tengo un pedacito de madera que en Puerto Rico le llamarían de las paletas de mantecados o de paico. ¿Usted se acuerda, verdad? De los guaritos de paico. ¿Alguien se hizo un flashback? Okay. Pues lo tengo en la mano y usted este pedacito de madera, y a los inquebrantables el mundo les hace presión. Las circunstancias de vida le hacen presión con tal de tratar de romperlo. Yo te quiero confirmar hoy, por si no lo sabías, no hay problema en que te hagan presión. No hay problema en que tú sientas presión en tu vida, que traten de doblarte. El problema es cuando esa presión tú no la canalizas de forma incorrecta y hace que tú te rompas. Y aquí entonces tenemos un problema porque te quebraste, te rompiste. Y yo necesito que te veas en el ejemplo de Moisés y necesito también que te veas en el ejemplo de Gedeón. Gedeón fue alguien que Dios escogió para juzgar a Israel y liberarlo de un pueblo que se llamaba los madianitas. Pero este muchacho, antes de que Dios se le acercara, él tenía el oficio de estar trillando el trigo. Y para los que pudieran tener algún problema en entender qué significa esto, si usted sabe lo que es un ceñidor de arena, ¿lo ha visto? Es como un cuadro de madera y en el medio tiene una tela metálica que tiene huecos, y esa tela metálica, en el caso de ceñir el trigo, permite que el aire fluya por debajo del ceñidor y pueda levantar lo que está liviano en el ceñidor. Cuando tenemos algo liviano es porque en el trigo hay una parte que es liviana, que es la paja, y hay otra parte que es más pesada, que es la semilla. Y el ceñidor lo que quiere es levantar la paja para que se quede solamente la semilla en el ceñidor. Y él necesitaba hacer esto en un área externa, afuera, para que el aire le pudiera dar a la paja y se pudiera levantar. Pero por el miedo que le tenía a los enemigos, a los madianitas, él estaba metido como en un granero, como en un establo, haciendo lo que necesitaba hacer afuera. Y en medio de esas inseguridades, él estaba tratando de cumplir con su trabajo. Y en medio de esas circunstancias se le acerca el ángel de Jehová. Y lo llama y le dice: varón fuerte y valiente. Y en esa relación Gedeón empieza a complicar su vida, porque él dice: usted no ve que yo estoy escondido, inseguro, miedoso, y usted me está diciendo que yo soy un varón esforzado y valiente. Déjame decirte, a los inquebrantables
Dios no está viendo para decirte algo lo que tú estás pasando en el presente. Dios está corriendo en un tren a toda velocidad y está llegando al final de la historia de tu vida. Y a base de lo que vi allá te está hablando aquí en el presente. ¿Alguien lo está entendiendo? A base de lo que Él está conociendo que te va a pasar a ti, te lo está prometiendo en el presente. Y Dios le está hablando a este hombre. Yo no te estoy diciendo que eres esforzado y valiente por tu condición actual. Tú eres esforzado y valiente por lo que estoy viendo que va a pasar contigo en unas horas, en unos días, cuando tú decidas acudir al llamado que yo tengo para ti. A los inquebrantables Dios los señala de esa manera. Dile al que está a tu lado, yo soy inquebrantable. Dígale a alguien, yo soy inquebrantable. Es entonces que en este llamado que Dios le hace a Gedeón, el resultado es que Gedeón termina conquistando al pueblo madianita y Dios lo comisiona al frente de 300 soldados que vencen al pueblo de Madián. Un hombre inseguro, un hombre temeroso, con cualidades que usted diría, allí yo no voy a mirar. Ese no puede ser. Ese Dios se equivocó. Mira las debilidades que ese hombre tiene y sobre él Dios está poniendo propósito. Él se equivocó. Pero Dios trabaja de esa forma porque Dios está buscando gente para cumplir propósitos que en su vida hayan reconocido que son imperfectos, pero que en Dios pueden llegar a ser fuertes y valiosos. Entonces, cruzando el Antiguo Testamento, llegamos al Nuevo Testamento, donde yo quiero durante los próximos minutos trabajar la propuesta de inquebrantables en lo que Pablo tiene que decirnos en 2 de Corintios capítulo 4. Si usted tiene su Biblia o su dispositivo móvil, vaya a 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. ¿Por qué? Porque Pablo aquí de forma magistral aclara lo que es el concepto de ser inquebrantables en el Señor. Y si para los que no lo tengan, también lo tenemos en las pantallas. Dice 2 de Corintios 4, versículos 7 al 9, y luego nos movemos del 16 al 18. Versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de ¿quién? De Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y nos movemos al versículo 16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y ahí cierra el discurso de Pablo acerca de la fragilidad de los inquebrantables. Pero yo le hago una pregunta. Si usted lo llamara la joyería más prestigiosa de todo el mundo, que está en París o en alguna área de por allá, y le dice, tengo el diamante más prestigioso, de más valor de todo el mundo, y me dieron tu nombre y tu teléfono porque me dijeron que tú puedes ser un buen guarda de él, que tú lo puedes guardar muy bien. Usted se sorprendería
Pues usted todo lo que ha invertido en MIT, en todos los entrenamientos de seguridad. Lo más seguro yo buscaría Orlando. Orlando, ¿qué tú me puedes aconsejar? ¿Qué yo puedo hacer para guardar este diamante? ¿Cuántas armas necesito tener automáticas? ¿Qué sistema de seguridad necesito implementar? Pero suponte que al final tú hayas decidido colocar ese diamante de gran valor, que vale millones. Tú decidiste colocarlo en el cofrecito de noche, donde guardas tu reloj Casio, donde tienes tu reloj que te costó $25 en Walmart y que te funciona igual que los roles que venden en la joyería. Y has decidido colocarlo ahí porque tú dices, pues este es el lugar que tengo. O has decidido levantar el colchón y colocarlo debajo del colchón. O has decidido ponerlo en una de las gavetas o bandejas de tu cocina. ¿Les hace sentido algo así? ¿Verdad que no? ¿Verdad que si tú tuvieras a la mano el tesoro, la joya más grande, de más valor en el mundo, tú buscarías el mejor banco, la mejor caja de seguridad, la mejor bóveda, porque tú quisieras que lo mejor fuera reservado para el mejor diamante? Pero así no es como obra Dios en la vida de nosotros. Dios ha decidido, y ahí lo manifiesta Pablo en el versículo 7. Él dice, pero tenemos este tesoro. Y él reconoce que hay un tesoro que todos tenemos, pero que ese tesoro por alguna razón divina ha sido escogido para ser ubicada en vasijas, pero no cualquier vasija. Ha sido destinada su lugar vasijas de barro. En el tiempo de Pablo habían vasijas de hierro, vasijas de bronce, vasijas de oro, vasijas de plata. Se utilizaba para guardar líquido, guardar comida o para también como zafacones. Pero también habían vasijas de barro. Y dentro de todas las alternativas que Pablo tenía en su mente, él decide que ese tesoro del cual él está hablando debía colocarse en vasijas de barro. Que el lugar apropiado para ese tesoro eran vasijas de barro. Entonces, la próxima pregunta que usted pudiera estar pensando ahora, y yo se la quiero contestar, ¿de qué tesoro está hablando Pablo? ¿Se encontró un tesoro en el fondo del mar? ¿Le regalaron un tesoro los gobernantes? ¿De qué tesoro Pablo está hablando? Y él mismo lo contesta en el versículo 5 de ese mismo capítulo. Si tiene todavía la Biblia ahí, vaya conmigo para que usted vea. Versículo 5 dice, como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. ¿Escuchó eso? Como ven, nuestro mensaje no es acerca de nosotros. Predicamos que Jesucristo es el Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Así que si yo sustituyo ahora, no se pierda en este análisis o en esta parte que le quiero proponer. Si yo sustituyo ahora el tesoro y le coloco en lugar de tesoro el mensaje del evangelio que Jesucristo es el Señor. Vamos a hacer el ejercicio a ver qué pasa. Versículo 7, pero tenemos este mensaje de que Jesucristo es el Señor en vasos de barro. Dios ha decidido por los tiempos que el mensaje más importante de la humanidad, que fue que Jesucristo murió y resucitó al tercer día y gracias a su sacrificio le dio vida al hombre, esté colocado, este mensaje esté delegado, esté puesto en personas que son llamadas los mensajeros vasijas de barro. En lugar de colocarlas en algo que no se rompa, decidió colocarlo en cosas rompibles, cosas frágiles, cosas que deprecian.
No. ¿Usted no cree que Dios tenía la autoridad? Que Dios tenía la suficiente iniciativa para decir, yo quiero convocar a todos los atletas más grandes del mundo. Yo quiero convocar a los mejores doctores, a los mejores profesionales, a las mujeres y hombres mejor parecidas o mejor parecidos. A los más educados, a los Einsteins de la vida. Yo quiero que me traigan a los mejores líderes y gobernantes. Y a ellos convocarlos y decirles, ok, ustedes son lo mejor de las generaciones de toda la humanidad. Sobre ustedes voy a colocar el mensaje que tengo para repartir al mundo. Sobre ustedes lo voy a colocar. No. Él decidió disponerlo sobre ti, sobre mí. Sobre gente que constantemente somos pasadas por altos en la sociedad. Sobre gente que no tenemos mucho que ofrecer porque todo lo debemos a Dios. Y si a nosotros Dios nos escogió para depositar el mensaje del Evangelio, que Jesús es el Señor de nuestra vida. Si tú no tienes nada que hablar sobre ti, tienes mucho que hablar sobre Jesús. Cuando el mensaje es colocado en el corazón y en la vida de vasijas de barro, es porque la intención es que tú te quites para que se ponga Jesús de frente. La intención es específica. Tu fragilidad, tu debilidad como vasija de barro pudiera alterar el mensaje. Pero como el mensaje no habla de ti, habla de mí, no hay problema. Tú te puedes romper, te pueden decir que te rompiste, te pueden decir que eres frágil, pero no hay problema, porque el mensaje sigue siendo de mí, no de ti. Así que los inquebrantables son personas sin ego. Los inquebrantables son personas que han dicho, yo no soy suficiente. Perfecto. Dios es suficiente. Que han dicho, esto no quiero que se trate de mí. No se trata de ti, se trata de Él. Y cuando nosotros vamos en esa dirección, vamos a conocer la real intención de lo que Dios quiere hacer. Así que cuando Pablo está hablando acerca de tesoro, está hablando acerca de un depósito, de algo que era utilizado en forma literal, para colocar algo. Lo vemos en Mateo 2:11 cuando le llevaron el tesoro a Jesús estando en el pesebre. La palabra utilizada para tesoro en esa palabra es la misma palabra que utiliza Pablo ahora en el capítulo 4 de Segunda de Corintios. Entonces, ese tesoro nos permite alcanzar algo por medio de Dios, porque se trata de Él en primera instancia. Fíjate que Pablo, la palabra vasija, para hablar un poco más sobre esto, en 2 de Timoteo 2:20, la misma palabra de vasija que se utiliza, vasijas de barro en Corintios, es el mismo término griego que se utiliza en 2 de Timoteo 2:20. Mira qué interesante. Dice, en una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y de plata, y otros son de madera y de barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones ¿qué? Especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Yo no sé tú, pero yo no tengo problema con que me digan que pareces un Tupperware de la vida. ¿Alguien entiende? ¿Cuántos aquí utilizaron alguna vez Tupperware? ¿Cuántos? Los millennials, sorry por ustedes, van a estar un poco perdidos. Pero los Tupperware de la vida son los envases que todo el mundo tiene para llevarse comida para la casa o para repartir comida cuando tenemos fiestas. Son las vasijas de uso diario.
Y esas son las vasijas que Dios está buscando para colocar el mensaje del evangelio. Sabes que en este tiempo, aleluya, no hay forma de que Jesucristo pueda lograr esparcir el mensaje del evangelio a no ser que tú estés integrado a esto. Dice la palabra en Efesios que Jesucristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y con toda intención lo hace porque Jesucristo es el que tiene el mensaje, el que tiene la dirección. Pero la iglesia es la que se expande con sus pies y con sus manos a llevar la palabra. Así que cuando nosotros entendemos el mensaje que llevamos, no hay problema si no tienes mucho que hablar de ti, porque tienes mucho que hablar de Jesús. Aleluya. Las ollas, las vasijas o los jarros de barro son muy frágiles para romperse. Alguien lo puede tirar, se le puede caer y se puede romper. Y debido a esto son bien económicos y bien baratos. Los rabinos judíos decían en una ocasión que es imposible guardar el vino en vasijas de oro y plata, pero sí se pueden en el más humilde de los contenedores, en vasijas de barro. Increíble que el material más costoso del planeta Tierra, que es el oro, y luego lo sigue la plata, no puede utilizarse para guardar la mejor bebida que este mundo ha producido en las uvas, y tenga que ser un utensilio inservible que todos desprecian para colocar la bebida más increíble para muchos. ¿Alguien está entendiendo? Porque yo le estoy hablando a gente inquebrantable. Porque yo le estoy hablando a gente de esta iglesia que nos visitan, que vinieron hoy por primera vez o que llevan viniendo algún tiempo a la iglesia. Que esto no se trata de cómo tú te muestras ante Dios con tus capacidades. Esto no se trata cuando tú tengas que ofrecerle a Dios con tu educación. Esto ni tan siquiera se trata del dinero que tú puedas ganar en tu trabajo. Esto se trata de que hay un mensaje y que Dios te miró a ti y te dijo: me parece que tú pareces una vasija de barro. ¿Qué tal si yo deposito en ti el mensaje del evangelio? Sí, Señor. Entonces, la pregunta que le hacemos a Pablo luego de entender, sígame en esto que quiero proponerle hoy. Luego de entender que hay un tesoro que se llama el evangelio de Jesús como Señor, y que hay unas vasijas que somos nosotros, y ese evangelio está depositado en nosotros, la próxima pregunta es: ¿por qué tú lo haces así? Pablo, ¿por qué tú te antojas de hacerlo de esa forma? Le preguntaría a Pablo. Y Pablo me respondería: es que tú no has leído la segunda parte del versículo. Y la segunda parte del versículo dice: para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. De la única forma en que este mensaje puede llegar a la gente es porque el poder del Espíritu Santo está transformando los corazones de la gente. Cuando tú y yo intentamos sustituir la labor del Espíritu Santo por la labor nuestra para ganar vidas, nos lo dañamos. Lo dañamos. En lugar de traer bendición, se trae maldición sobre la vida de la gente. Porque tú y yo somos muy continuos a cometer errores. Pasa revista por tu mente y te vas a acordar el último error que cometiste. Y debía ser en los días pasados. Porque así es nuestra naturaleza. Y por eso necesitamos que cuando ese mensaje esté sobre nosotros, seamos vasijas de barro y no vasijas de oro. Así que la primera observación o la primera respuesta es: ¿por qué Dios ha entregado este mensaje a personas en vasijas de barro? Es porque el poder proviene de Él. Y porque proviene de Dios, en consecuencia no proviene de nosotros.
significa de que tú no puedes provocar ese poder. Significa de que la decisión para que ese poder se manifieste le pertenece al cielo, no te pertenece a ti. Significa de que cuando tú decides que sea otra cosa la que manifieste el evangelio de Cristo, no es el poder de Dios lo que está sucediendo. Entonces, el poder en su origen griego es la palabra o el término griego dunamis, que significa fuerza, poder, y en otras literaturas hablan de explosión, como una explosión de fuerza. Así que cuando Pablo nos está sugiriendo, y vuelvo para que podamos entender lo que quiero proponerles hoy, cuando Pablo está sugiriendo, hay un tesoro, es valioso ese tesoro, es importante, pero el contraste está que aunque es importante, Dios ha decidido colocarlo en personas frágiles y sensibles que son sus mensajeros, que son vasijas de barro. ¿Y por qué ha decidido hacerlo así? Número uno, porque el poder de ese mensaje no radica en el mensajero, radica en la fuente, en Jesús. Porque la fuente de ese mensaje va a provocar cambios en la vida de la gente y no el mensajero que habla sobre eso. Pero para que eso funcione de esa manera, los inquebrantables deciden echarse a un lado en su vida y dejar que Jesús actúe primero. Los inquebrantables deciden que no van a estar confundidos por lo que ellos quieren hacer, sino por lo que Dios quiere hacer a través de ellos. Mantener el evangelio en vasijas de barro muestra el inmenso poder de Dios, de manera que todo el mundo puede ver que no nosotros, sino Dios es la fuente. Entonces, ¿sabes que en el original griego de este versículo, en vez de hablar del excelente poder, habla del extraordinario poder? Y cuando tú hablas de cosas extraordinarias, son cosas que solamente pasan una vez en la vida. Son cosas que se salen de la rutina. El extraordinario poder que se manifiesta solamente cuando el mensaje se habla. Entonces, ¿en qué consiste este gran poder? Y hay tres cosas que quiero hablarles sobre eso. ¿En qué consiste este gran poder? Número uno, consiste en que la palabra de Dios fue la que creó la luz. A través de la palabra de Dios, como dice Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Es decir, que esta palabra, este gran poder, está sostenido en la palabra de la fuente. Está sostenido en lo que Jesús ha dicho antes y su Padre ha dicho antes, que nos ha convencido a nosotros. Número dos, ese mismo que estaba depositando en vasijas de barro, en un momento habló para que su pueblo saliera de Egipto y salió. Y en otro momento habló para que Jesús se levantara de los muertos y se levantó. Porque cuando el poder radica en la palabra de Dios y no la de nosotros, el mensaje hace efecto en la vida de la gente. Por eso cuando estés con alguien que necesita de Cristo, habla menos de ti, más de Dios. Pero para que puedas hablar más de Dios, necesitas conocer más lo que dice Dios acerca de ti. No hay forma de que tú puedas sobrevivir como creyente o como discípulo sin conocer la palabra. No hay forma, no hay forma. No hay forma de que tú puedas alcanzar vida eterna si tú no conoces lo que Dios habla acerca de la vida eterna. Y hago un paréntesis, hermano, con mucho respeto. Yo soy de los que creo que la iglesia de Cristo y la reunión de los santos un día como hoy se establecen únicamente para que nosotros confirmemos lo que en nuestra intimidad nosotros aprendimos.
Si usted viene aquí a tomar clase Evangelio 101 desde el púlpito en una prédica, me parece que no es el orden correcto. Usted conoce la palabra en su casa y aquí la confirma. Usted le enseña la palabra a sus hijos en su casa y en la escuela bíblica lo confirman. ¿Alguien está entendiendo lo que quiero proponer? Así que cuando hablamos de un tesoro, hablamos del Evangelio de Cristo, hablamos de que hay vasijas de barro. Y le hablé que Dios ha decidido que sea así porque el poder emana de Él y no de nosotros. Y lo segundo, porque aún siendo frágiles, podemos soportar. Porque aún siendo frágiles, las vasijas de barro pueden soportar el caliente y cocinar comida en ellas. ¿Está viendo lo que en este día Dios quiere hablarle a la iglesia? Versículos 8 y 9 de 2 de Corintios, capítulo 4. Que estamos atribulados en todos, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Entonces Pablo ahora, para explicarnos lo que este mensaje contiene, utiliza un contraste de 4 sucesos. Número 1 habla de gente atribulada. Número 2, gente en apuro. Número 2, gente perseguida. Y número 3 y número 4, gente derribada. Y en alguna de ellas usted puede colocarse hoy. Yo quiero enfatizar en la primera, atribulado. ¿Qué es alguien atribulado? ¿Qué es alguien atribulado? Y cuando vamos al término o la intención de Pablo con ese término atribulado, tiene la idea de alguien que está bajo mucha presión. Y de la forma más clara que yo puedo ilustrárselo es usted estando frente a una mesa de las que utilizan los mecánicos de autos. Y está la prensa esta grande donde ellos colocan las piezas que van a darle con un marrón para que el tornillo suelte, para que la tuerca suelte. Y en la medida que necesitan sostener esa pieza que van a darle o que van a romper, necesitan darle fuerza a la prensa para que la sujete más. Pero la prensa, el mecánico tiene que estar consciente de que tiene que haber un momento en que suelte la presión. Porque si le da de más, rompe la pieza que está ahí. Pues los atribulados son gente que están bajo la presión, que quieren romperse como la tablita de madera, pero que no logran romperse porque los inquebrantables los sostiene el poder de Dios. Pero otra de las veces en que se utiliza este verbo griego de atribulado es cuando se usa para describir la acción de prensar uvas. Y es de esta forma. El que prensa uvas para sacar un buen vino está llevando el peso de su cuerpo a las uvas. Y él ya por su experiencia sabe cuándo detenerse de apretar la uva porque ya dio lo último que iba a dar. Y cuándo necesita moverse a otro lugar para volver a prensar otras uvas. Y Pablo está diciendo, los que portan el mensaje porque son vasijas de barro, van a estar presionados por algo en su vida. Va a haber una crisis que siempre va a llegar. Va a haber una noticia mala que siempre nos vamos a escuchar. Una noticia de una muerte que no esperábamos. Pero en todas esas cosas él dice, vamos a estar atribulados, pero jamás vamos a estar angustiados. No vamos a tirar la toalla por lo que está ocurriendo. Los que son vasijas de barro y que son inquebrantables van a estar en apuros, pero no van a estar desesperados. Van a estar perseguidos. ¿Cuánto tenía que hablar Pablo acerca de la persecución? Muchísimo. Lo persiguieron donde quiera que fue, lo apedrearon. Pero aún en medio de su situación, él pudo declarar que nunca iba a ser desamparado. Pablo había sido derribado, pero nunca iba a ser destruido. Sé que me queda un poco de tiempo, pero
me parece que aquí, no lo hice en el primer culto, pero deseo incluirlo aquí. Porque me parece que aquí hay gente que pudiera estar siendo quebrantada cuando su necesidad es que se mantengan como personas inquebrantables. Y hay un ejemplo en la naturaleza que me lleva a trabajar esta área. No sé si me pueden ayudar alguno de los Nelon, me puede ayudar en el piano, por favor. Y es el ejemplo del águila. Dice, el águila es el ave que posee la mayor longevidad de su especie, que es el más tiempo que puede durar en la vida. Llega a vivir 70 años, pero para llegar a esta edad, a los 40 años, tiene que tomar una seria decisión. A los 40 años, sus uñas curvas y flexibles no consiguen agarrar las presas de las que se alimenta. Un pico alargado y puntiagudo también se curva. Apuntando contra el pecho están las alas envejecidas y pesadas por las gruesas plumas. Volar es ahora muy difícil para el águila. Entonces el águila tiene dos alternativas. O muere o enfrenta un doloroso proceso de renovación que durará 150 días. Entonces en ese proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y refugiarse en un nido próximo a una pared, donde no necesite volar. Entonces apenas encuentra ese lugar, el águila comienza a golpear con su pico la pared, hasta conseguir arrancárselo por completo. Apenas lo arranca, debe esperar a que nazca un nuevo pico con el cual después va a arrancar sus viejas uñas. Cuando las nuevas uñas comienzan a nacer, prosigue arrancando sus viejas plumas. Y después de 5 meses, sale victorioso para su famoso vuelo de renovación y de revivir. Y entonces dispone de 30 años más. Las vasijas de barro, los inquebrantables de la vida, necesitan procesos de renovación para extender su vida en el Señor. Hay veces que nosotros necesitamos empezar por el pico, y no hago ninguna alusión de nada. Es por el pico que se comienza. Luego cuando nace el pico es por las uñas que hay que sacarlas. Y luego de las uñas tengo las herramientas para trabajar con mis alas, las que me permiten volar. Y si no lo hago, yo he decidido espiritualmente morir, porque no hay otra forma en que pueda renovarme si no es dejando lo que tengo en mi vida que me pesa para que nazca otra cosa en la vida. Y así es que se manifiesta los que soportamos a pesar de ser frágiles. Por último, este tesoro está depositado en ti y en mí. Primero es por el poder que viene de Él. Segundo, porque podemos soportar a pesar de ser frágiles. Y ahora tercero, porque eso produce en nosotros una gloria eterna. Porque eso produce en nosotros en una gloria que durará para siempre. Es por eso que Pablo en los versículos 16 al 18 tiene que decir, y quiero que vayas conmigo: por tanto yo no desmayo. De la misma forma que Pablo comenzó ese capítulo 4 versículo 1, de la misma forma lo está terminando. Por tanto yo no desmayo. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. ¿Sabes algo? A las vasijas de barro se desgastan. Aparecen fisuras, grietas, aparecen detalles que antes no estaban. Porque nos desgastamos, nuestro cuerpo exterior se desgasta. Pero el mensaje del Señor, el poder del mensaje es tan fuerte que eso no limita su mensaje. Porque el hombre interior se va renovando como el águila de día en día. Nada va a detener a los inquebrantables
que han decidido ser el mensajero de este gran tesoro. No desmayamos, no desmayamos. Algunos de ustedes deben tener en su casa un plato de comida que le falta un pedazo, o a lo mejor que tiene una grieta, y aún así lo siguen utilizando porque a pesar de que ya no tiene el mismo valor de antes, y si viene una visita, usted no se lo va a dar a la visita, pero para usted sigue dándole el mismo uso porque puede seguir sirviendo la comida en él. Así son ustedes. Dios no quiere que tú le impresiones con tus grandes cualidades. Dios quiere que tú le impresiones con tu corazón, reconociendo que eres vasija de barro, pero que en Él eres inquebrantable. Reconociendo que a pesar de que te pueden llevar contra la pared y colocarte en la pared y darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a tu vida, tú sabes que aunque te has presionado que nunca, jamás el dueño de tu vida te va a dejar solo y desamparado. Jamás. Porque cuanto más débil es más visible el poder de la vida de Jesús en él. Pido a la chica que vayan pasando, por favor. Aunque el hombre exterior, el vaso de barro, se va desgastando, sin embargo, este es el único daño que cualquier enemigo del evangelio puede hacer. Los perseguidores pueden hacer daño a tu cuerpo, pero no pueden tocar tu alma. Podrás estar viviendo el peor día de tu vida en términos de salud, el peor día de tu vida, la peor temporada en tu matrimonio, con tus amigos y aún en tu trabajo. Pero ¿sabes algo? Eso que estás pasando jamás comprometerá lo que tu alma va a decir ante el Creador. Si tu alma sigue reflejando que eres una vasija de barro, jamás va a impedir que el mensaje sea depositado en ti. Esto no se trata de cuántas veces tú vengas a la iglesia, ni cuánto tú puedas servir, con mucho respeto a los que sirven. Esto se trata de tu carácter. ¿Cuál es tu carácter? ¿Tu carácter es de una vasija de oro o de una vasija de barro? ¿Quién está frente a las demás personas? ¿Estás tú? ¿Está Jesús? ¿Quién está hablando a través de tus labios? ¿Está hablando la palabra? ¿Estás hablando tú? ¿Qué tú propones en tu trabajo a tus compañeros? ¿Qué tú propones a tu familia cuando se reúnen para celebrar? ¿Le propones lo que sale de ti, que es distorsionado a veces, que a veces falta carácter, que a veces no tienen sentido o no reflejan la vida de un creyente? Vamos, salte tú del camino. Presenta a Jesús de frente. Presenta a Jesús en todas las gestiones de tu vida. Haz que Jesús sea para ti lo mejor, a quien brindar porras, a quien gritar, a quien decir a cuatro vientos lo que Él puede hacer en la vida de la gente. Sea que sea Jesús el estandarte de tu vida. Que sea Jesús quien evidencia lo que tú haces cada día. Tenemos que detener la idea de que nosotros somos importantes para Dios. Él a nosotros nos conoce por su nombre. Él a nosotros conoce nuestra historia. Pero eso no implica de que tú seas más importante que el mensaje que tú cargas. No. El mensaje que tú cargas es más importante. Y yo quiero que hoy, como inquebrantable que eres, le des lugar a esa palabra en tu corazón.